Lo que voy a contarles cambió mi percepción de la realidad para siempre. Esta historia cuenta una experiencia muy personal. Cuando yo era joven, me tocó escuchar cosas raras por la noche. Algo muy extraño pasaba en mi casa. A una hora en específico, como eso de las 2 de la mañana, podía escuchar niños jugar en la calle, justo frente a la casa. Pero en esa calle, con esos vecinos, en toda la manzana, no había niños. Buenas noches, comunidad de creephistorias de terror. Soy Jesús, y esto sucedió cuando apenas era muy joven. Yo tenía 10 años, en un pueblo pequeño cerca de Culiacán, Sinaloa. Si han escuchado algunas historias mías en el pasado, más o menos ahí ya había comentado de dónde era. Todo comenzó con algo aparentemente inocente. Risas de niños, juegos infantiles, como cuando estás cerca de una escuela o un preescolar y escuchas jugar a los niños. Pero había un detalle imposible de ignorar. Eran las 2 de la mañana y en esa calle no vivía ningún niño pequeño, no había ninguna fiesta. Mi hermano y yo éramos los únicos y teníamos 9 y 10 años. Algunas noches, siempre a la misma hora, ahí estaban. Eran risas, gritos, juegos, pero cada vez que me asomaba por la ventana, escabulléndome por la noche, silencio total, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Si alguna vez has escuchado algo extraño a esa hora, cualquier ruido o cualquier cosa rara, coméntalo aquí abajo. No quiero sentir que soy el único que pasó por esto. Y déjenme decirles algo. Mis padres, un tío, hermano de mi mamá, incluso mi hermano, también los escucharon varias veces. Pero una noche, algo fue diferente. No sé si fue parte de lo mismo que pasaría, pero pude escuchar mi nombre en el viento. Jesús, 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 Jesús. Y pasaba muchas veces, varias noches, y cuando salía a ver o me asomaba, no había nada, no había nadie. Sin embargo, lo que pasó unas noches después aún me hace dudar de mi propia cordura. Recuerdo muy bien que esa noche escuché las risas y el barullo que podía escuchar casi siempre. Los juegos de niños que se oían en la madrugada. Cuando me levanté a ver, casi en automático, el frío me golpeó la cara a través de la ventana. Había mucha niebla. Al cruzar la calle, en la casa del vecino de enfrente, en la casa de don Ponciano, pude ver algunas luces por las ventanas. Esa casa llevaba un tiempo sola. Creo que se habían ido al otro lado. En los 90 no tenía un celular para llamar a la policía. Tampoco teníamos un teléfono en casa. Y por alguna razón muy extraña, mis papás y mi hermano no despertaban. A pesar de tropezar con un florero y hacer un escándalo, ellos seguían dormidos. Era muy curioso, pero aterrador, ver que lo que se estaba moviendo en aquella casa parecían figuras pequeñas. Eran chiquitos. Mi pensamiento en aquel momento fue que eran niños. Pero esas sombras parecían llevar una capucha. Yo estaba mirando por la ventana, pero una de esas cosas se quedó mirando hacia donde yo estaba, como si me hubiera visto.
De pronto, las luces que podía ver se apagaron y yo cerré la cortina de golpe. Me arranqué al cuarto con el miedo y la sensación de que había hecho algo malo o que vi algo que no debía ver. Me metí en la cama pensando que estar bajo las cobijas me protegería. Todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí sé que los párpados me pesaban en ese momento, cuando un ruido de puertas me puso alerta. En el pueblo nunca se cerraban las puertas con llave. No era necesario. A un lado de mi cama había una ventana que conectaba con el comedor y el pasillo principal. Cuando volteé la mirada a la ventana pude ver unas luces bajas, tenues, y comencé a escuchar un sonido como de gruñidos y a la vez como palabras o lo que parecían palabras. Respiraciones cortas y largas. Yo era un niño y eso que estaba escuchando realmente era horrible, porque en este punto mi cabeza ya estaba sacando conjeturas por el miedo y justo ahí comenzó aquella pesadilla. La manija de la puerta giró lentamente y la puerta comenzó a abrirse como si el viento la empujara, pero no entró nadie. Y así como aparecieron las luces, se desvanecieron lentamente. Todo quedó en penumbras. Sentía que me faltaba el aire y lo peor de todo es que no podía gritar, no podía hablar, ni siquiera podía moverme. Mis cobijas comenzaron a deslizarse lentamente hacia mis pies, como si alguien empezara a jalarlas. Y con la vista clavada hacia mis pies por encima de ellas, pude ver como una figura pequeña se asomaba desde abajo. Traía una capuchita, como de un monje. No podía distinguir su rostro claramente, pero sí unos ojos oscuros que brillaban un poco con el ligero reflejo que entraba por la otra ventana del cuarto. Yo estaba congelado, apenas si podía respirar. De reojo veía a mi hermano en la otra cama bien dormido y por mi lado izquierdo otra sombra venía acercándose hacia mí. Lo último que me acuerdo es que no podía hacer nada. Solo cerré los ojos con todas mis fuerzas y saqué todos los rezos que recordaba del catecismo. Y eso es lo último que recuerdo. ¡Ey! ¿Qué tienes? Escuché una voz a lo lejos. Era mi hermano moviéndome del hombro. Aún era de noche. ¿Me despertaste? No dejabas de ganganear y decir cosas que no te entendía. Por eso te desperté. Yo estaba sudando y recuerdo muy bien que la cabeza me dolía mucho. Tal vez hasta fiebre tenía, pero no había señal alguna de lo que había visto, ni de esas cosas alrededor de mí. Solo estaba mi hermano. Nos quedamos platicando de otras cosas para mitigar o disolver un poco el miedo que yo sentía. Ya no pudimos dormir las 2 horas que faltaban para el amanecer. Sin embargo, cuando nos levantamos y nos alistábamos para irnos a la escuela, mi mamá nos regañó porque había tierra en el pasillo, y esta tierra venía desde afuera y llegaba hasta el cuarto. Era ligera, como si lo hubiéramos metido con los zapatos, pero mi hermano ni yo dejamos eso ahí. Lo recuerdo perfectamente porque desde temprano en la noche habíamos andado descalzos. Lo recuerdo porque poco hacíamos eso y una noche antes cuidamos de no ensuciar la casa. Bastantes regaños nos había costado. Sé lo que están pensando. Fue un sueño. Fue parálisis del sueño o simplemente se me subió el muerto, como le dicen. Pero eso ha rondado mucho en mi cabeza desde aquellos años. Ni yo sé qué fue, porque fue muy confuso. Sin embargo, las risas, juegos y sonidos que aún se escuchan en la calle, esos son más que reales, y varias personas los escuchamos en aquel tiempo. Mi tío no pudo quedarse 2 noches ahí por lo mismo. Y esa tierra me hace pensar que esas cosas sí estuvieron ahí. Pero al recordarlo incluso,
Al escribirlo o decirlo, me punza un ligero dolor de cabeza. Comunidad, ¿alguno de ustedes podría decirme qué pudo haber sido todo eso? O si a alguien le ha pasado algo similar. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia donde lo que parece ser un sueño o experiencia extraña se conecta muy bien con la realidad? Coméntenlo aquí y juntos tal vez podríamos llegar a una explicación. Claro, si esto tiene una explicación. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Y si aún no están suscritos, los invito de corazón a hacerlo. Esto sin duda nos ayuda muchísimo. Y sin más que decir, tengan muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.